Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada martes es para mí pues un honor contar con la presencia de todos y de todas ustedes aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. El día de hoy, también como cada martes, y me siento muy feliz de ello, pues nos acompaña Jimena Céspedes. Jimena, como ustedes saben, es la CEO de Metrix y pues es nuestra antropóloga sociodigital de cabecera. Ella es la que nos orienta cómo está la discusión en las redes sociales. Bienvenida, mi querida Jimena, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Bienvenida de vuelta, además de todo, contentos de tenerte igual en el Zoom, pero ya en territorio nacional. Mi querido Amado Avendaño, mi compañero, mi colega, mi carnalito, con el que pues le damos seguimiento a todo este tema de la discusión en la comunicación social que hay en el país. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Jimena, amigo, pues todo muy bien, a darle. Pues contentazo de estar el día de hoy y pues estar en la oportunidad de comentar, mi querida Jimena, la agenda digital que como cada semana preparó Metrix. Me parece que es una agenda interesante, profunda y especialmente, diría yo, es una agenda en la cual pues el presidente, aunque indirectamente obviamente está involucrado, inmiscuido, pues es una agenda digital en la cual, por lo menos en las últimas tal vez 3 semanas, no ha sido el actor principal o no ha sido quien ha puesto, digamos, la temática como, digamos, como actor fundamental. Nos acostumbramos mucho, especialmente los 2 últimos meses, a que alrededor del tema de los Lozoya, alrededor obviamente del tema de la corrupción, el presidente aprovechar el foro de la mañanera para impulsar, para empujar su agenda, pero me parece que las elecciones, y ahorita ya nos comentarás tú, mi querida Jime, pues están muy adelantadas y están obviamente construyendo los principales temas de la agenda en nuestro país, de la conversación digital. ¿Cómo la viste, mi querida Jimena? Cuéntanos a grosso modo cuáles son los temas que están involucrados y luego ya entramos como cada semana a detalle. Claro que sí. A ver, esta semana estuvieron más activos los bots y los trolls por una razón, porque los temas principales de agenda fueron temas políticos y de elecciones. Teníamos la elección de Coahuila y de Hidalgo. La siguiente fue el tema de elección de Morena. La tercera, digamos que fue la de los expresidentes, lo de la Cámara de Diputados. Y eso, digamos que fue como lo principal de la agenda, más la detención del general Cienfuegos. ¿Esto qué es lo que produce? Produce que las redes sociales principalmente se activen a través de estos bots y trolls que ponen en la conversación a favor y en contra. Ahorita después lo vamos a ver ya a profundidad. La siguiente, que haya un mayor volumen de influenciadores y de opinión pública especializada en temas de política y sesgada en cada uno de ellos. Y el tercer tema que hemos podido ver y que efectivamente es lo que recalcas, Armando, es que el presidente, digamos que es un actor político importante en donde la gente, digamos que lo ha visto menos involucrado, pero que también la gente habla de él por ese no involucramiento o por no estar expresando las opiniones como lo venía haciendo en las mañaneras anteriores. ¿Por el pecado de omisión podría ser? ¿Por Pues ausencia? pero acuérdate que no nos medimos lo que dice y lo que no dice. Claro, es cierto. Digamos, la conversación que a final de cuentas, cuando no la hace el actor principal, la ocupan el auditorio, muchas veces los detractores y muchas veces los críticos. Dentro de esos temas, platícanos cuál fue, digamos, el que mayor presencia tuvo y danos la impresión o tu impresión de por qué la distribución de la conversación fue la que fue. Fue una semana peculiar por lo que yo logré ver. Reitero, el tema, digamos, del proceso electoral, cuando uno habla pues de la elección interna de Morena, obviamente pasa por entender qué valor va a tener el liderazgo de Morena en el proceso interno, pasa por el tema de Coahuila e Hidalgo, donde muchos estuvieron pues muy atentos y especialmente se quedó esta sensación de que Morena no es invencible. Me parece que es la gran percepción que se logró consolidar. El asunto de los expresidentes, la discusión que se ha planteado desde el Poder Ejecutivo para poder enjuiciar a los expresidentes, pues tiene la finalidad de que el presidente esté en la discusión. Entonces, todo eso pues tiene que ver ya con la elección intermedia, ¿no? Tal vez el de Cienfuegos es el único que se le salió un poco del script, que está un poco fuera y que no ha manejado. Pero cuéntanos cómo estuvo la distribución en orden de importancia y por qué crees que se fue.
Mira, si vamos a los temas, específicamente si el de las elecciones de Coahuila y de Hidalgo fueron las principales, sobre todo por el resultado. Seguramente si el resultado hubiera sido a favor de Morena, hubiera habido menos conversación digital, o la conversación digital hubiera estado más relacionada con los partidarios de Morena, en donde hubieran seguido ese hilo de conversación. Y digamos que los detractores en general no tienen tanto poder dentro de los medios digitales cuando se trata un tema de estos. Entonces, ¿esto qué es lo que permitió? Que hubiera una división dentro a favor y en contra, que le ayudara al presidente en términos de actitud. Digamos que la actitud fue mayor, pues, o sea, mejoró casi más de 5 puntos en actitud positiva hacia el gobierno federal y hacia el presidente. Y digamos que la división fue de ni un voto a Morena, esos eran los que estaban en contra, y los demás que decían voto masivo por Morena. Digamos que eso fue como el sesgo que siempre encontramos dentro de los medios digitales. Hay uno adicional que vimos al final de la semana, que fue el del gabinete. O sea, pensemos que el presidente dijo que no metía las manos en la elección, pasó lo que pasó, y digamos que tenemos todo el programa para hablar sobre el tema. Pero después de eso ganó, o sea, ya fue la elección de Morena interna, en donde pues terminó pasando de estar casi que en tercer lugar al primer lugar Mario Delgado. Entonces digamos que, pero eso digamos que ya era una curva que veníamos llevando desde hace 3 semanas. La tercera, digamos que fue específicamente el tema de cuando Durazo decide renunciar del gabinete y ya lanzarse a la candidatura. Digamos que, si vamos a ver, fue como un cuento contado. O sea, primero una elección interna, y después ya comienzan a destaparse los actores principales, específicamente el tema de Morena, y la gente le está diciendo al presidente que pues confían en el presidente para el tema de la elección de 2021. Entonces, digamos que fue como una buena historia durante toda la semana, y eso fue lo que predominó dentro de los medios digitales. Y adicionalmente una cosa más, ya llevamos como 4 morenistas infectados de COVID. Entonces, aunque no hemos querido meter el COVID en la agenda, los mismos partidos políticos metieron en la agenda el COVID. O la misma Claudia Sheinbaum, ¿no? Acaba de anunciar que le dio también COVID. Estaba Mario Delgado, como lo dices tú, Jacob Polensky. Jacob y Gibran. El propio Gibran. Parecería que, pues, que toda la primera plana del morenismo, los que no resultaron triunfadores, pues resultaron con COVID a final del día. Alguna suerte de correlación extraña hubo ahí. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Amado, una vez que Jimena nos ha dado ese panorama general, ¿tú cómo viste la semana? Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de los temas, como bien dice Jimena, hay que ir viendo los pros y los contras de cada uno, pero en términos generales, ¿tú cómo sentiste comunicacionalmente la semana? Una semana cargada de temas políticos, cargada de asuntos sociales que inciden en política, asuntos legislativos. ¿Cuál fue tu sentir respecto a la semana que acaba de terminar? Fíjate que una de las cosas que yo pensaba que iban a hacer, que iban a detonar, era el caso del general, la detención del general Cienfuegos, y la verdad es que el propio presidente detuvo esa discusión y hasta ahí quedó. Ya no se siguió conversando más. O sea, bueno, al principio la alimentó, ¿no? Cuando dijo... Al principio la alimentó, pero de pronto se detuvo casi, yo te diría, en la percepción mediática, casi como el caso de Lozoya. O sea, de pronto ya no estamos hablando de eso, de pronto ya estamos hablando de otras cosas, de los fideicomisos. Me llamó mucho la atención el volumen de conversación que tomaron las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Unas eran para presidentes municipales en Hidalgo, otra para legisladores locales en Coahuila, pero de pronto se me hizo que el PRI estaba festejando que había ganado otra vez la presidencia de la República y que, o sea, fue demasiada conversación para el tamaño de la elección, aunque es en cierto grado significativa porque de alguna manera la percepción que quedó en el ambiente es que Morena no es invencible, porque además los arrollaron, operaron las maquinarias de estos dos bastiones priistas, y otros que se quedaron, si a Morena le fue mal, al PAN le fue peor. Entonces, lo que vimos es que en lo local siguen operando las estructuras partidistas añejas, ¿no? ¿Cómo dividirías tú? A mí me parece que es importante hacer un análisis de detalle. Ahorita le voy a preguntar a Jimena, pero en este tema de Hidalgo y de Coahuila, da la sensación
bueno, yo tuve varias sensaciones. Verdaderamente estaba celebrando el triunfo del PRI y gente que yo he ubicado fuera del espectro priista, gente que muchos de ellos que antagónicamente han sido contrarios, históricamente han sido antagónicos al PRI, pues me llamó mucho la atención que estuvieran celebrando el triunfo del PRI. Ahorita quiero escuchar tus sensaciones alrededor de eso, Amado. Pero Pues, lo otro que me parece interesante es esta percepción que se fue construyendo a lo largo de 2 años, donde las encuestas, los sondeos, siempre ponen obviamente al presidente con su buena aprobación y luego a Morena con buenos niveles de aprobación por encima del PRI o del PAN. Pues esta sensación de que tal vez no es que gane el PRI, o aquí quiero oír tu opinión, o más bien que pierde Morena y tal vez cuál es el desglose que hace que pierda Morena. Si es que gana el PRI, ¿qué tanto tienen que ver los gobernadores, su buena calificación, el hecho de que haya buenas estructuras, en fin? ¿O es que Morena, pues es una coalición que funciona muy bien para defender a López Obrador, pero no necesariamente para defender a otros candidatos cuando van solos, o que pues esta diversidad, esta heterogeneidad que la compone, pues no hace que se pongan de acuerdo para salir exitosos? ¿Cómo lo sentiste tú? Pues mira, obviamente el problema que detectó el propio presidente en su partido es que no ha cuajado como partido. Es una masa de gente que sigue al presidente, pero que hoy por hoy no es capaz de ganar elecciones por sí solo. Entonces, lo que vimos en Hidalgo y en Coahuila es la operación tradicional política a lo que estaban acostumbrados los gobernadores a hacer, a operar políticamente con su gente para el día de el movimiento de la gente en el día de la elección, y ahí están los resultados. Lo que se ve entonces es una desorganización en Morena. Y creo que eso es lo que festejaron muchos, más que hayan festejado el triunfo del PRI, porque eso sería incluso hasta un poco bizarro en este país, viendo el nivel de aprobación que tiene el PRI. Pero sí se festejó mucho la posibilidad, o sea, como una antesala del 2021, en la idea de que es posible quitarle el Congreso, la mayoría en el Congreso, a Morena. Por eso quizá es esta urgencia de convertir a Morena en realidad en un partido político y no en un movimiento que está agrupado en torno a una única figura y está para complacer a esa figura y no para hacer trabajo político y generar una estructura que realmente sea capaz de ganar elecciones, ¿no? ¿Cómo lo vieron en Metrix, esas sensibilidades o esas emociones alrededor de la elección de Hidalgo y de Coahuila, Jimena? Hay, digamos, puntos a favor, hay puntos en contra de Morena. ¿Cuáles serían, digamos, los que la conversación digital tiene más claramente definidos alrededor de Morena y en este caso alrededor del PRI? Porque los dos gobernadores, tanto el de Coahuila como el de Hidalgo, son del PRI. Históricamente son estados que siempre ha gobernado el PRI, ahí no ha habido alternancia. ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo lo discutieron las redes? Mira, digamos que fuimos viendo como una evolución en la conversación. El día de las elecciones, lo primero que salió la gente a decir es que no había ganado Morena. Digamos que esa fue como la primera reacción, porque efectivamente la gente sí estaba esperando que pues arrasaran las elecciones igual a como había arrasado las anteriores. De ahí se pasó a decir que el gran perdedor había sido el PAN. O sea, digamos que al final, digamos que el enemigo público de Morena y de la 4T no es el PRI, en realidad el enemigo público es el PAN. Entonces, digamos que de que había ganado el PRI se pasó al que había perdido y el que estaba derrotado era el PAN. E incluso hubo muchísimos memes relacionados con eso, muchos contra Naya y otras cosas que seguramente ustedes vieron dentro de los medios digitales. Y la tercera, que esa, digamos que fue, ya comenzaron como las teorías el típico complot, las teorías de conspiración fueron las que comenzaron a moverse entre los medios digitales al tercer día. Desde que si el presidente había operado en favor del PRI y de Alito en este caso, que si lo que había pasado era que eran los mismos
priistas, morenistas, que los que habían votado por el PRI. O sea, ahí tenías cuánta teoría de conspiración que fueron siguiendo durante todo este tiempo. Y durante los 2, 3 días lo que tenías era los que estaban diciendo, puede haber una opción en que en el 2021 no gane Morena, y la otra en donde aquí simplemente fue una elección en donde el presidente está diciendo que como no metió las manos, pues no va a ganar Morena, pero que si el presidente está dentro de la boleta y metiendo las manos dentro de la elección, pues simple y llanamente esto de aquí fue algo muy local, vamos a ganar las siguientes elecciones. Ahora, ¿tú crees, digamos, que esta situación de Morena como un partido, un poco siguiendo la línea de pensamiento de Amado, donde hay una suerte de brinco entre lo que es el movimiento, lo que ha sido el tema de López Obrador como presidente y esta idea de construirlo como un partido político con reglas claras, donde los candidatos o las candidatas pues tengan una suerte de claridad en la regla del juego? Eso estuvo presente en la discusión. Entiendo precisamente este vaivén de discusiones, inclusive ahorita nos dirás si fue más por bots o no este tema del PAN, que creo que puede darnos luces interesantes de cómo se puede prever que funcionen las cosas en el 2021, pero ¿sientes que hay conciencia respecto a un Morena que tiene que estar más organizado o menos en movimiento para poder ganar elecciones, o todavía eso no está presente en la discusión digital y es más bien una apreciación de círculo rojo? No, no está muy presente, pero sí se vio algo, y es que, digamos que anteriormente, las 2 semanas anteriores, habíamos visto muchísima discusión relacionada con quién iba a ser el dirigente de Morena, y digamos que la discusión o la pelea literal entre los dirigentes como que había permeado ya opinión pública un poco más generalizada. El hecho de haber perdido las elecciones en estos 2 estados y que ganara Mario Delgado, primero le dio de legitimidad a Mario Delgado, digamos que eso le ayudó en la discusión, y adicionalmente le ayudó como al presidente tanto en los positivos como en el hecho de que está pensando que Morena con un dirigente así sí podría ganar las elecciones. Digamos que eso también le ayudó al partido. Ok, digamos, se retroalimentaron para efectos de las percepciones. El hecho de Coahuila, Hidalgo, el decir, perdimos, si no nos ponemos las pilas, nos puede volver a ocurrir en el 21, ¿no? Sí, y le ayudó a Mario poco, Delgado eso, exactamente, porque y, entonces puso a una persona de unidad o una persona que, digamos que pues, viene en línea, por así decirlo, directa al presidente o que tiene el aval del presidente o más cercana, y entonces eso le dio legitimidad tanto a la elección como a la posibilidad de tener un partido político, sin que digamos, lo digan así los medios digitales. y esa discusión, solamente para saber, ¿fue más orgánica o también fue esa de manera particular? ¿Fue una discusión más de bots y trolls? ¿O cómo fue? ¿O fue sí más del sentir de la gente que No, está involucrada en el tema? los bots y trolls estuvieron más metidos en la discusión de las elecciones per se. Sobre todo, o sea, ahí sí veías a los del PRI y a los contrarios muy activos. Y digamos que eso sí se ha visto desde tiempos atrás, esas discusiones. La elección de Morena sí fue más de círculo cerrado, y digamos que un poco más ya los influenciadores y medios entendidos los que hablaron más sobre eso, y por eso tampoco, aunque hubo bastante volumen de discusión, ahí sí no había operación. Ok, entonces digamos fue una discusión más de neta, más de la gente preocupada o ocupada de lo que está pasando en Morena. ¿Tú cómo lo viste, Amado? Y tal vez aquí es una pregunta para darle seguimiento al otro tema, que es propiamente la elección interna de Morena. Ya lo empezamos a tratar. Hubo pues esta confrontación, estaba Mario Delgado, estaba Porfirio Muñoz Ledo, en realidad fueron los dos punteros, una discusión pública que adelanta, digamos, el tipo de confrontación que ya se empieza a dar al interior del grupo en el poder. Por un lado, la gente de Sheinbaum, un poco más los llamados puros, aquí lo vimos en uno de los programas precisamente analizando los puros más metidos, apoyando a Porfirio Muñoz Ledo, y tal vez más la corriente de los políticos netos o los políticos profundos, no sé cuál sería la forma de describirlo, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, coaligados para sacar la candidatura de Mario Delgado, y obviamente también el propio presidente más alineado con Mario Delgado que con el propio Porfirio Muñoz Ledo, como lo acaba de comentar Jimena. ¿Cómo viste, digamos, esta confrontación y qué resultados deja? ¿Queda
el área para una operación cicatriz, queda abierta alguna herida ahí que después se va a profundizar. ¿Fue bueno el resultado final del día para Morena o no? Para el presidente sí, porque finalmente queda quien él quiere. Y si nos vamos un poquito atrás hacia la historia, pues en realidad Morena está en este momento opera como operaba el PRI en aquellos años, que el presidente es quien decide quién es el presidente de su partido. Ahora quisieron simular que iba a haber una elección. Hasta cierto nivel del camino nos pudimos dar cuenta con cierto grado de precisión de que Mario Delgado pues, era el instrumento que necesitaban ahí y que se consensó, porque es muy poco posible pensar que Mario Delgado fuera un candidato que no estuviera avalado por el presidente López Obrador. Eso tan fue así que las hostilidades de parte de Porfirio Muñoz Ledo, que había amenazado hasta con correr del partido a Mario Delgado y a Marcelo Ebrard, sí, pues le bajó de nivel a la beligerancia y pues ya no vieron protestas, ya no vieron tomas de nada, ya, o sea, entraron en razón todos y finalmente Mario Delgado tendrá una presidencia sin mayores aspavientos porque ya tiene la venia y el aval del presidente. Ahora, Porfirio no reconoció, hasta el momento no ha reconocido, Porfirio se ha manifestado en contra del resultado. Será Pero ya le bajó a la beligerancia, le bajó al nivel de violencia verbal que traía y que eso también favorece un poco que la discusión baje, porque sí se había polarizado internamente el asunto de esta segunda vuelta, digamos, de la candidatura y pues ya Mario Delgado empezó a recibir adhesiones como la de Gibran y como la de otros y ya pues a lo que sigue, porque ahorita lo que le preocupa a Morena es que pues todavía no sabe ni cómo empezar. El presidente va tomando decisiones pragmáticas en su momento y creo que en este momento lo que le convenía era eso, que Mario Delgado fuera el presidente de su partido. En realidad el primer presidente, como lo habíamos dicho, es el primer presidente realmente de Morena después de su fundación de López Obrador. Estuvo Jacob de sustituta de Andrés Manuel y luego entró Alfonso Ramírez Cuellar. Este es el primer presidente que eligen, pero ya nos dimos cuenta de que también los usos y costumbres para elegir presidentes pues vienen de sus pugnas muy personales y de grupo que vienen de tiempo atrás, ¿no? Y eso es lo que va a caracterizar. Yo no me imagino el momento en que ya Andrés Manuel no ejerza una fuerza vertical sobre Morena, cómo van a ser el reparto de las candidaturas, el reparto de las posiciones adentro del partido. Me parece que podría parecerse mucho a este estilo de las tribus que existía en el PRD, que era de mucho desgaste interno del propio partido, y creo que ese riesgo están corriendo en ese momento. Es lo que vimos desde afuera, ¿no? Adentro, quién sabe cómo estuvieron las patadas bajo la mesa. A ver, ahí te preguntaría, Jimena, con base en lo que dice Amado, digamos, hay ese código genético perredista, tribal, de conflicto, percibido por parte de la gente que comenta y que habla, está instalada, digamos, esa percepción de que Morena se parece, por lo menos en la decisión de sus procesos o la solución de sus procesos internos, al PRD. Creo que es interesante saber si es que eso llega a estar ahí presente, porque es ese tipo de percepciones luego las que generan trayectorias y que generan patrones de comportamiento. ¿Es así o es algo muy solamente de analistas el tema de que eso se parece al PRD? ¿O sí lo ve la gente y lo comenta? Acuérdense que los medios digitales no tienen, o sea, tienen memoria para el que los busca, pero no tienen memoria para el que está hablando sobre ellos. Entonces, el PRD en general en el consciente colectivo no existe. O sea, ya creo que la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que alguna vez existió o dónde estaba o quiénes eran los miembros del PRD. O sea, y sí, perdón que se los diga, pero... Es como una estrella que existió y sigue manteniendo ahí un pequeño brillo, pero digamos, para efectos reales de la discusión, lo que me dices tú es, el PRD no existe.
No, lo que así ha pasado, y digamos que eso ha venido estando desde la campaña antes del presidente, era que, digamos que Morena es el nuevo PRI. Digamos que sí hay una asociación entre el PRI, lo que pasaba antes, y Morena, que digamos que ha sido parte de la discusión tanto a favor, sobre todo los que van en contra, en donde dice que simplemente es una evolución de algo que pasó años atrás, para que la gente, digamos, que lo recuerde. Acuérdense que los millennials, por ejemplo, votaron por el PRI porque nunca habían estado con el PRI antes. O sea, digamos que eso forma parte de las discusiones que ahorita se están llevando a cabo. Entonces, el hecho que haya ganado el PRI en estas elecciones, lo que estaban haciendo, y eso lo montaron mucho en memes, en columnas, en medios digitales en general, en donde decía que pues, simplemente era parte de lo mismo y es más la relación que hacen, pero con el PRD, Nada. solamente los que están más informados. Ahora, y entonces, ¿cuáles son las principales críticas? ¿Cuáles son los señalamientos que le hacen los opositores a Morena en cuanto a su proceso interno? Porque eso también seguramente lo midieron. Sí, digamos que fue más que de los opositores, fue casi que interno el proceso como tal. Primero, por la decisión que haya sido, o sea, primero que porque no se pudieron poner de acuerdo y tuvieron que llevarlo al INE. Digamos que esa fue como la primera parte de la discusión. Después que metían al INE, que supuestamente estaba en contra del mismo partido, y entonces pues no era como tan tercero ahí en el tema. Y después ya comenzaron más bien a que el proceso interno que ellos estaban hablando era que por qué había pasado alguien desconocido como Mario Delgado frente a Porfirio Muñoz Ledo a pasar o sea, a tener que hacer 3 encuestas y que pasara así como de la noche a la mañana a llegar al primer lugar. Digamos que esas fueron como la evolución de la discusión. El tema más álgido fue cuando Porfirio Muñoz Ledo fue a las instalaciones del partido y digamos que como la pelea, eso fue lo que más aumentó el volumen de la discusión. Y después simplemente como que se fue bajando, la gente se quedó con la elección y como que así tal cual la palomeó y dijo, era normal que ganara Mario Delgado. O sea, como que eso más bien le ayudó a que la gente entendiera quiénes eran los participantes, que había una elección interna, quiénes eran los jugadores y quién tenía que ganar al final. O sea, le ayudó a tener difusión, que es algo interesante que pasa en las redes, ¿no? Muchas veces el escándalo, digamos, el contrapunteo, que es lo que le da volumen a la conversación, pues permite que la gente tome nota que algo está ocurriendo y después, como dices tú, con una pincelada, con un hecho, se cierra eventualmente a favor o en contra, dependiendo del ¿Sabes quién caso de alguien. Claro, es que, ¿sabes quiénes son los que mejor funcionan en un medio digital? Los que llenan vacíos de información. En este caso, lo que hizo Mario Delgado es que llenó el vacío de información. ¿Qué vacío de información? Que la gente en general no lo conocía. Y lo hizo a través de 2 medios principalmente. Lo hizo a través de medios públicos, o sea, comenzó a posicionarse en notas, en medios tradicionales digitales, tanto a nivel nacional como en estados. Eso, digamos Ya. que subió el volumen de la conversación. La segunda es que él tenía mayor presencia en redes sociales de las que tenía Porfirio Muñoz Ledo. Seguramente su equipo de campaña era, primero, él es más joven y era más activo, o sea, a él siempre le ha gustado mucho salir en videos y esto le ayudó durante la época de campaña. Digamos que esos dos fueron los que más le favorecieron. A Porfirio Muñoz Ledo le favorecían más los chats a través de WhatsApp, porque digamos que de pronto su equipo, no sé si por la edad o por cómo se comportan los de Morena, digamos que llevaban más en temas de chat de WhatsApp de los equipos de Morena hablando más sobre el tema de él o diciendo que había o que había estrategias del otro lado o hablando mal de Mario Delgado o filtrando información a través de esos chats. Entonces, eso lo que hizo fue aumentar el volumen de la discusión de Mario Delgado, quitar un poco la discusión, o sea, que Porfirio Muñoz Ledo perdiera presencia entre esos medios digitales y el escándalo hizo que pues la gente tomara partido. Claro. Para cerrar y para concluir, digamos, esta parte de Morena, en tu percepción, Jimena, ya es un capítulo cerrado, es decir, ya hay nuevo presidente, por más que H. Pataleta, cosa que creo que va a la baja, Porfirio Muñoz Ledo, ya está la gente instalada, más bien ya tenemos una nueva dirigencia, ahora, y ya hay conjugo los dos temas, con base en el aprendizaje de Hidalgo y de Coahuila, pues hay que hacer cosas nuevas al interior de Morena para que no vuelva a suceder lo que pasó. ¿Hay conversación en particular de eso? ¿Hay gente que está anotando, sugiriendo, planteando qué es lo que hay que hacer hacia adelante? Eso solamente lo está manejando, digamos que la opinión pública informada y más bien digamos que el círculo cercano y
y columnistas principalmente. Lo que sí está pasando, lo que siguió después fue, más bien, hubo dos temas. El primero es el tema de los fideicomisos, que la gente lo relacionó con el tema de elecciones, porque lo que están diciendo es que ese dinero lo van a usar para elecciones. Digamos que esa fue una parte de la conversación. Y la otra fue el cambio de gabinete o la posibilidad de hacer cambios de gabinete justo después de la elección de Coahuila y de Hidalgo, de que ya tuvieran dirigente Morena y que digamos que pues el lanzamiento fue con la renuncia de Durazo. Ok. Y ahí entonces, Amado, precisamente con ese pase a gol que te acaba de poner Jimena, te preguntaría, ¿cómo está o cómo viste el tema de los fideicomisos? Hay que recordarle al auditorio cómo se fue configurando este tema. Primero se discutió en la Cámara de los Diputados, se discutió esta idea de acabar con 109 fideicomisos, redireccionar alrededor de 98,000 millones de pesos, una cifra realmente importante. Empezaron a surgir voces pues de beneficiarios que serían afectados precisamente por la eliminación de esos fideicomisos, la gente de la ciencia, la gente de la cinematografía, gente del deporte de alto rendimiento, gente relacionada con los movimientos de víctimas, periodistas incluso, ¿no? De los que han sido, pues han tenido que salir de sus lugares de trabajo por amenazas del crimen organizado. Y eso a final del día se instaló en la discusión ahora en el Senado de la República. Es decir, ha habido una fuerte movilización de gente y de conversación. Ya le preguntaremos a Jimena qué tan grande ha sido. Pero, ¿cuál crees que termina siendo el impacto de esta discusión de los fideicomisos? Porque sí, es un ejemplo muy claro de que el gobierno de López Obrador llega, borra en su totalidad los fideicomisos, dice que van a utilizarse de manera directa, ya no a través de los instrumentos fiduciarios, sino de manera directa a través del gasto público. ¿Cómo ves tú esta discusión que a final de cuentas tiene que ver con el planteamiento de ingresos y de egresos para el 2021, pero que tiene un fuerte tufo electoral, que es que esa lana se va a utilizar para la elección? ¿Cómo lo viste? Bueno, la agenda del presidente básicamente es casi todo el tiempo electoral. Usted tiene una lógica electoral y me llama mucho la atención cómo el presidente construye o destruye ideas y sabe que hay una amplia cantidad de gente o base de gente en el mundo digital que lo va a salir a apoyar, diga lo que diga. Es muy curioso, por ejemplo, en el caso de la elección interna de Morena, cómo prácticamente, con algunas excepciones, pero prácticamente nadie tocó al INE. O sea, el INE no eran una bola de corruptos, ni una democracia, ni una burocracia dorada, ni o sea, ahí le dio completa legitimidad para que sacaran la elección de su propio partido que ellos mismos no pueden sacar. Para eso sí sirve el INE, también sirvió para que él ganara las elecciones. Pero excepto eso, se va en contra de esa parte. Entonces, luego pone en el banquillo de los acusados a los fideicomisos sin investigarlos, tiene indicios nada más, y entonces se lanza sobre ellos. Si entendemos la lógica electoral del presidente, podemos darnos cuenta que, pues, en realidad los fideicomisos no eran el problema porque pues, el presidente alguna vez utilizó la figura del fideicomiso, una figura como la del Centro Histórico, junto con Carlos Slim, cuando era el jefe de gobierno, utilizó la figura del fideicomiso y pidió dinero para los damnificados en el 2018. La Secretaría de la Defensa tiene un importantísimo fideicomiso. 30,000 millones de pesos de fideicomiso. Depende, pues, o sea, él pone el fuego donde él quiere y entonces ahora sí lo pone ahí y todo el mundo dispara contra lo que va. Es decir, lo que hace es alinear el discurso para legitimar o deslegitimar algo y en consecuencia justificar una decisión que básicamente tiene un trasfondo político. No necesariamente. La gente sigue discutiendo el asunto del carbón, por ejemplo, del carbón y no de las energías limpias. También tiene una lógica por ahí desde mi punto de vista, más allá de que, porque si mañana nos caen bien las energías limpias, pues las va a poner en un altar. Lo que debemos entender es cómo él es capaz de mover desde su púlpito mañanero la conversación hacia un lado
o hacia el otro. Y en el caso de los fideicomisos, lo vimos muy claramente porque mucha de la gente que apoyó al presidente López Obrador, en la lógica, decía, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de eso, de mucha gente del sector de la cultura, de la academia, de la ciencia y de la investigación, no solo fueron impulsores del presidente López Obrador, de su candidatura, ellos hicieron campaña por el presidente y esto suena a una traición, porque lo que más salió fue el Fondel, los cineastas, los artistas y la ciencia, aunque hayan un montón de cosas también detrás ahí de fideicomisos. Pero a estos, digamos, a los que eran los más vulnerables, pues son los a los que les dio el batazo. Eso me parece que sí va a terminar desgastándolo de alguna manera, pero cuando el presidente se monta en una idea, no se va a salir de ella y la va a legitimar, le cueste lo que le cueste. Me parece que eso sucedió, por ejemplo, en el caso del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Creo que le convenía más al presidente que hubiera un partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala a que no lo hubiera, porque eso hacía que se dividiera el PAN y dentro de su lógica prevalece lo que él piensa, ni siquiera lo que políticamente le conviene. Ahora, ahí te preguntaría, Jimena, yo me quedé con una sensación al principio cuando salió este tema de los fideicomisos, ya lo comentaba Amado, lo retomaba yo. Es una sumatoria, es una amalgama de intereses de distinto tipo, gente que está metida en el tema de la biodiversidad, gente que está metida en el tema del financiamiento rural, deportistas de alto rendimiento, lo que ya sabemos, videos que circularon de gente del CONACYT, ¿no? Involucrados en el tema de la ciencia. En fin, es una amplia pléyade, tal vez de gente más de clases medias, ¿no? Que yo pensaba que en algún momento se iban a articular en la conversación y iban a encontrar un centro de gravedad común para poner el tema en la discusión digital. No me da la impresión, pero ahorita tú me lo vas a aclarar, de que lo hayan logrado. Me da la impresión de que fue, digamos, una articulación digital sí importante alrededor de los fideicomisos, pero donde no se vio tanto la parte emocional detrás, las tripas detrás de las afectaciones, las víctimas, los periodistas, en fin. Entonces, primera pregunta ¿es correcta mi percepción? ¿No se dio esa conglomeración? La segunda sería, si es que no se dio, ¿por qué no se dio? Parecía que estaba hecho el caldo de cultivo para ello. Me da la impresión de que ese es el tipo de contextos en los cuales pues, los instrumentos digitales ayudan a generar un movimiento si se logra entender un centro de gravedad compartida. Y tal vez el tercero es hacia adelante, ¿qué marca deja, qué huella deja esto? Porque es de esos temas, me parece que dejan huella. Habrá que ver qué tanto puede evolucionar o no, pero sí hay una afectación importante a muchos grupos que si no se lograron coordinar en esta, ¿qué tanto se podrían lograr coordinar hacia adelante? Son como tres visiones, digamos, del espectro de la discusión digital. A ver, trato de dividirle en esos tres que me dijiste. La primera de ellas es que era un tema difícil de entender en la opinión pública. La gente no sabe qué es un fideicomiso. Y los que estaban en contra de que se eliminaran los fideicomisos no supieron llenar ese vacío de información, no supieron explicarle a la gente qué implicaba que se eliminaran los fideicomisos y quiénes serían los afectados. Como sí pasó, por ejemplo, cuando lo de las guarderías. Digamos que ahí sí hubo un movimiento específico, la gente sí entiende que se quitaron las guarderías y sí les afectó en lo personal, o el hecho de que no haya medicinas contra niños del cáncer, para eso lo entiende. En el caso de los fideicomisos es un término completamente etéreo, en donde no permeó a la opinión pública. ¿Cómo hubiera sido la forma más sencilla de lo que permearan? Efectivamente era que se pusieran de acuerdo y dijeran, el dinero de tecnología te va a implicar en que no vas a poder tener acceso a internet en algún momento o vamos a estar tan rezagados que no vamos a poder seguir con clases en línea. O sea, tienes que transformarlo en cosas que la gente entiende. Entonces, digamos que la primera es que como la gente no sabía que era un fideicomiso, no permeó opinión pública y entonces ellos tampoco se metieron en el tema. La segunda es que efectivamente las discusiones eran internas de cada uno de los afectados. Los cineastas hicieron manifestaciones, han hecho manifestaciones desde tiempo atrás. Y digamos que al comienzo era importante cuando la gente iba a cine, o era importante cuando la gente entendía cuál era el afecto.
pero ahorita la gente no va a cine, apenas si ve televisión, entonces digamos que ya eso es como las cosas que, como el entretenimiento, la gente no lo está pensando en su día a día, entonces ellos como que es un grupo independiente que el COVID les pegó y ya, y así lo están manejando más o menos los medios digitales. O sea, lo que pasa es que también, si esto hubiera sido antes de pandemia, de pronto hubieran tenido mucha más actividad de la que tuvieron durante pandemia. Fue un buen momento, si quisiéramos verlo así, para quitar los fideicomisos, porque la gente no está pensando en eso, está pensando en otras cosas diferentes. Ya los demás, los de ciencia y tecnología, son muy difíciles de bajar si no los bajas a nivel que la gente entienda. Digamos que esto ya venía desde el año pasado con el tema de CONACYT, o sea que ha venido evolucionando y que podrían pegarlo con el tema de organismos autónomos o de pérdidas de otras cosas, que digamos que si hubieran podido organizarse y hubieran tenido el tiempo suficiente de explicar a la gente, pues de pronto hubiera elevado el volumen de la discusión y no se hubiera quedado como pasó ahorita en más bien un tema de igual, de opinión pública informada y de la gente que estaba en contra, pero digamos que por sectores. Y la tercera es armar un movimiento, ahí sí, prácticamente que salvo a las mujeres. O sea, ha sido muy difícil que, sobre todo, intereses tan disímiles, porque ahí sí, cada quien pelea por su pedazo de pastel. Entonces, al pelear por su pedazo de pastel, era muy difícil que se unieran en un tema digital. Y eso lo hemos visto en las organizaciones, en las asociaciones. Hasta que no logren hacerlo, es muy difícil. Primero, que permeen la opinión pública y segundo, que puedan generar un movimiento que efectivamente pare alguna decisión y menos del presidente. ¿Sientes que en el futuro inmediato o mediato, este es un tema pues que está saldado? ¿No sientes que no se lograron aglutinar? Mi pregunta es, ¿lograrán aglutinarse más adelante? Un poco lo recupero porque el tema de las estancias infantiles también tuvo como que su periodo de maduración, o el tema de los niños con cáncer. Ha tenido, digamos, este tema de a cuentagotas, estar generando información, estar generando un poco las impresiones de afectación, y de pronto ya se convirtió ahora sí en un tema que con el paso del tiempo ha ido creciendo en términos de concientización y en términos de activismo. ¿No lo sientes por lo menos así en este momento respecto al tema de los fideicomisos? No, ahorita lo que seguramente va a pasar es que en la medida en la que ese dinero comience a gastarse y no sea transparente el gasto, que yo creo que es parte de lo que van a comenzar a sacar los medios de comunicación, entonces digamos que para allá se va a ir a elevar la discusiones. ¿Qué pasó con el dinero de los fideicomisos? Porque o sea, ya los que están en contra, pues van a darle seguimiento a ese dinero, o sea, por lo menos yo creería que es lo más lógico que hagan ellos. Entonces, claro, digamos que ahí iría la discusión. Lo que sí pasa entre los medios digitales es que aquí sí los medios digitales tienen memoria, o por lo menos los que están en contra de las decisiones del gobierno los están sacando en momentos clave. Entonces, si van a ver ahorita, estamos otra vez retomando el tema de los niños con cáncer, o más bien desde el COVID ha venido estando entre la conversación. Cada vez que necesitan, porque le recuerdan el aeropuerto, que por cierto ayer me metí al aeropuerto y dije, sí, necesitamos el aeropuerto. Sí. La otra, el tema de las estancias infantiles, como que lo retoman, como de esas cosas que fueron quedando. Entonces, si le van acumulando esas al presidente y específicamente al gobierno, sí puede que se cree un movimiento en contra. Pero digamos que se necesitan varias, y sí necesita alguien que lo agarre del otro lado para que efectivamente esto, digamos que reúna esas fuerzas que están en contra de esas decisiones. Ahí es donde lo van a tomar relacionado con el tema de fideicomisos. Sí, no es regularmente el tipo de temas que tienen un gran potencial para articular, pero que al no volverlo popular, al no encontrar la frase adecuada que suma, pues es un tema que termina por capitalizar como una decisión el Ejecutivo, donde la apoyan sus huestes seguidoras y donde al no haber contrarréplica, pues se queda posicionado como un tema a favor de la decisión de la política pública. Y además hay un tema. Los fideicomisos, lo que está diciendo el presidente es que los quita por corrupción. Entonces, correcto, digamos que en la gente se queda, pues si hay corrupción ahí, pues quítelos. O sea, digamos que sigue existiendo todavía esa huella dentro de la conversación. Y digamos, en un país de 100%, ¿qué tanta gente opina hoy que acaba o que está, digamos, en término ese tema? Lo estarán por terminar los senadores seguramente en los próximos días, ¿no? ¿Qué percepción quedó más sólida? ¿La de la injusticia ante eliminar los fideicomisos, o el tema de que como era un asunto de corrupción, valía la pena quitarlos? Mira, como se metió tanto medios, como se metió más opinión pública informada, quedó 60% frente a 40%. 60% de negativo, 40% de positivo. 40% tampoco está tan mal.
y que seguirá diciendo que fue un tema de corrupción y que bienvenida a la decisión. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues es un tema, Amado, yo creo que de los importantes. Me gustaría vincularlo con lo que también sucedió, aun cuando Metrix no lo registró como uno de los temas más destacados, porque no hubo tal discusión, pues el tema de la ley de ingresos, el tema digamos, esta aprobación que al final de cuentas, pues termina echando mano de esos recursos, le quisieron echar mano al Fondo de Salud. Entiendo que en el Senado ya hay una aprobación al respecto. ¿Cómo vincularías tú la discusión específicamente en Cámara de Diputados de todo este menjunje de cosas, los fideicomisos, el dinero, la ley de ingresos y el tema estelar que sí recupera Metrix, que fue poner en el contexto del próximo 2021 la consulta popular para juzgar a los expresidentes? Todo eso ocurrió en la semana pasada alrededor de la Cámara de Diputados. A mí me llama mucho la atención que en nuestras discusiones pues no nos interese tanto cuántos billetes nos van a quitar de ingresos, pero cómo nos gusta estar metidos en el debate político, en este caso alrededor de los expresidentes. ¿Qué balance harías tú respecto a eso, a ese tema específicamente, el de los expresidentes, pero sin dejar de lado el asunto de la ley de ingresos y obviamente lo que implicó el asunto de los fideicomisos? Desde luego el asunto, si el asunto de los fideicomisos es un asunto complicado, lo de la ley de ingresos, pues está en el top, o sea, es para verdaderos expertos. Si no lo aterrizamos y si además hay otro tipo de discusiones en torno al Congreso, con toda seguridad, y eso seguramente lo va a reflejar Metrix, la discusión va a estar en torno al senador que falleció de COVID y al debate, a las cosas más como el enfrentamiento, la confrontación, que los asuntos de fondo. Aunque es cierto, todo, y bien lo decías tú ayer mismo, todo ya está enmarcado en las elecciones del 21. De por sí, las elecciones se empiezan a calentar tiempo antes, pero creo que como nunca, hoy esos temas están indexados ya por naturaleza al asunto de las elecciones. Y eso que son unas elecciones intermedias. Estas quizá van a ser las elecciones intermedias más relevantes de la historia por la coyuntura, ¿no? Y porque todo tiene que ver, todo está muy relacionado a esto, todo se mueve en torno a esto, a favor y en contra. La gente, digamos que la parte positiva de todo esto es que la gente ya está vigilante de qué cosas están pasando en su entorno, o cuando menos un poquito más que antes. Bueno, ya sabemos cómo se elige a un presidente de una mesa directiva gracias a la discusión de Noroña. Ahora, estas discusiones que son mucho más especializadas van a salir a la luz pública, al debate público, en cuanto haya, pues lo que le ha impreso a esta administración es el debate y la confrontación permanente cuando quieren hacer pasar o no un tema, cuando se quiere que la discusión pública se eleve. En realidad lo que sucede es que hay mayor nivel de confrontación. Así es como nos enteramos de la mayoría de las cosas que pasan en el país. Cuando no hay una discusión, una confrontación abierta o que se esté reflejada en redes o en medios, esto pasa de noche. Y creo que el asunto de la ley de ingresos fue por ahí. Ahora, el caso de la consulta a los expresidentes, yo creo que el presidente está maquinando la forma en la que va a tratar de que esto se convierta justamente en un juicio a expresidentes, en lo mediático, en lo propagandístico, y no la pregunta sin fondo que quedó de la Suprema Corte. Creo que ahí va a estar la batalla del presidente, cuando menos ya tiene, digamos, ya tiene la obra negra de lo que quiere. Ahora necesita vestirla comunicacionalmente para que efectivamente la gente se crea que esto es un juicio a expresidentes, que no lo es, pero que se lo crea o que lo venda como tal. Y la otra batalla es tratar, a como dé lugar, de que vaya el 6 de junio y no el 1 de agosto, como dice la Constitución. Eso sí va a ser una batalla que le va a costar mucho más trabajo, pero yo creo que no va a quitar el dedo del renglón de ese punto.
Ahora, ¿qué tanto, Jimena, influye el presidente pues en esta elección adelantada de la que nos habla Amado, ¿no? Como que ya todo se está volviendo cada vez más y más electoral. Sin duda alguna es una elección importante, 15 gobiernos estatales, 24,000 cargos de elección popular, la renovación de la Cámara de Diputados federales para ver si aprueban o no aprueban las cosas que le plantea el presidente, inclusive el preámbulo de esa elección federal para el 2022, que es la revocación de mandato, y donde si gana el presidente López Obrador, pues es la percepción de que puede ganar el asunto de la revocación de mandato, y donde si la pierde, pues podría generarse la percepción de que perdería el 2022. ¿Qué tanto el presidente en sus planteamientos, en sus mañaneras, o sea, qué tanto realmente él está convirtiéndose en un motor de adelantar la discusión electoral de la decisión intermedia, o es la propia dinámica y la inercia que ya está instalada de partidos políticos, de bots, de actores de distinto tipo? ¿Qué tan centralizado o descentralizado está siendo el motor de esa conversación? No, en este caso, a diferencia de los años anteriores y de los presidentes anteriores, sí, digamos que la gente ya es consciente que hay una elección el siguiente año, cosa que en las sexenios anteriores no eran conscientes. O sea, y no solo por el hecho de la cantidad de gente que vaya a votar o no, sino por la cantidad de gente que habla sobre el tema de elecciones intermedias. La primera, digamos que hubo como tres momentos. La primera, y que sigue hablando, que es el tema de la revocación del mandato, en donde él lo que dice es en el 2021 me van a decir si me va a quedar o no me va a quedar, independientemente de que termine siendo en el 2021 o no, que haya esa elección o no. Digamos que eso lo que ha hecho es que la gente, y que la discusión de si iba a quedar en la boleta o no, entonces desde el año pasado ya estábamos todos conscientes que en el 2021 iba a haber una elección. La segunda es, el presidente empezó campaña electoral desde el 1 de junio. Cuando se acuerdan que terminó la discusión del COVID, dijo prácticamente aquí se acabó el COVID y a partir de ahorita entramos en elecciones, o sea, sin decirlo así, la gente sí lo entendió. Entonces, digamos que fue el segundo momento. Y el tercer momento es, ya hay elecciones, perdió Morena y el presidente, aunque ha estado separado del tema, lo que en su discurso lo que dice es, no me voy a meter, pero sí me voy a meter. Entonces la gente se queda con eso y entonces sabe perfectamente que sí va a haber algo y que el presidente va a meter las manos en algún sentido. O sea, la gente lo tiene muy claro. O le está pidiendo que lo haga. O sea, que también ese puede ser un buen juego. Y en esta sumatoria de temas que hemos recorrido, el de Hidalgo, Coahuila, el de Morena, el de los fideicomisos y si la lana será para la elección o no, y esta contestación que tú nos das respecto a un presidente que está posicionado, ¿cómo va el presidente respecto a la elección? ¿Va bien, va mal? ¿Cómo sería la temperatura de las redes un poco en una visión pues de corte de caja, no una visión prospectiva? Bueno, esta semana en elecciones le fue bien, o sea, porque tuvo más positivos, o sea, bajó de negativos, por decirlo así, o sea, tampoco es que sea completamente positivo. Parte por el hecho de, o sea, de los que vinieron a defenderlo y parte por elección interna de Morena, digamos que eso sí le favoreció. El fideicomiso fue negativo, ahí sí, y el hecho que él haya salido a decir que está convenciendo a Durazo de que se quedara en el gobierno por su gran labor, también digamos que eso la gente como que lo vio positivo. O sea, digamos que esas cosas le dan como puntos dentro de los medios digitales. Ya la medición exacta de si las elecciones van bien o mal para él, te propongo que hacemos una discusión específica y vamos midiéndolo ya el termómetro, midámoslo una vez al mes a partir de ahorita. Va a ser excelente porque sin duda alguna hoy la discusión digital es la que genera percepciones que van cambiando y al último las encuestas tienen precisamente ese nuevo instrumento para poder entender que en tiempo real las cosas pueden cambiar. ¿Cuáles son las trayectorias de la conversación digital? Te tomamos la palabra, Jimena. El último tema, y ya estamos por cerrar, lo dedicamos la semana pasada al tema de analizar la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles. ¿Qué nos podrías decir, Jimena, respecto a cómo evolucionó? Porque, digamos, ya hicimos un corte de caja de cómo estaba hablando la gente, no había tanta conciencia respecto a esa detención, así lo comentamos la semana pasada, pero se mantuvo y fue esta semana sí, nuevamente uno de los que mayor presencia digital tuvieron. ¿Qué fue lo que cambió y qué es lo que habría que esperar sobre este tema? Mira, lo mantuvo los medios digitales abiertos. O sea, la discusión en general, esta ni siquiera es de opinión pública informada, la discusión fue dentro de los medios tradicionales digitales. O sea, bueno,
prácticamente todos los medios tradicionales ya todos son digitales. Claro. Entonces, digamos que eso fue lo que lo mantuvo. Digamos que ellos todavía tienen mucho poder dentro de los medios, o sea, dentro de la conversación digital, y esa es la que lo hizo. Y digamos que ya iba de bajada, y hoy Alito del PRI sacó un mensaje que ya están comenzando a retomar los medios, en donde dice que debería haber un fondo para defender a estos, digamos que a expresidentes y militares que están siendo juzgados por fuera del país porque tendrían que juzgar internamente primero en México. Entonces, eso va a aumentar otra vez el volumen de la discusión, o por lo menos lo va a volver a subir, pero no es un tema de opinión pública general y no creemos que lo vaya a hacer. Ok. Amado, ¿alguna reacción que te haya llamado la atención? Es un tema importante, aquí lo hemos dicho. El ejército significa pues uno de los factores reales de poder. Un general secretario detenido por temas o relacionamiento con temas de crimen organizado. ¿Qué destacarías, digamos, un poco de la conversación, de la comunicación que hubo en medios, estos medios en efecto que tuvieron incidencia digital? ¿Qué destacarías de ese tema y qué es lo que prevés que pueda ocurrir más adelante? Es un tema importante. Mira, yo creo que hubo incluso, te diría que hasta confusión entre propios y extraños, porque no, ya ves que la conversación digital de lo que se trata es de poner algo a favor o en contra del presidente, ¿no? O es para criticarlo o es para beneficiarlo. Y este tema a mí en lo personal me pareció que generó cierto grado de confusión, porque aunque algunos cuatroteros como Atolini salieron a aplaudir que la detención del general Cienfuegos y algunos otros a defender o a John dudar más Ackerman. bien. John Ackerman ahí anduvo también. Ajá, el asunto es que el presidente detuvo esto porque no sabe el tamaño de la bronca. Entonces, inmediatamente cuando el presidente fue el primero que lo detonó, él cuando dijo que se trataba, era una muestra de cómo se habían comportado los gobiernos neoliberales, pero luego le bajó 2 rayitas y a partir de ahí todo el mundo le bajó, porque no saben si esto le termina beneficiando o perjudicando al presidente de los dos lados. Entonces, creo que más bien la discusión se detuvo porque no encontraron argumentos suficientes, porque no los hay aún. No hay argumentos suficientes para saber si el general es culpable o no. Vaya a ser que en una de estas salga libre y le den un reconocimiento, digan, no siempre fue honesto cuando ya se le enjuició previamente, o al revés, que se le salga a defender prematuramente y sea condenado. Eso creo que detuvo un poco la discusión en la agenda pública digital. Bueno, sí, en efecto, el presidente al principio se fue muy echado para adelante a criticar al ejército y luego en efecto reculó. Creo que logró dimensionar el tema, digamos, en una consideración más profunda, pues ese ejército sigue siendo exactamente el mismo, lo fue en los sexenios anteriores, lo es, digamos, en el actual sexenio. Me parece, como reflexionamos la vez pasada, que es un tema que tiene que ser con mucho tiento, y que a final del día, pues precisamente que no sea parte de una gran conversación digital, tiene que ver también con eso, que el propio presidente no ha decidido tomarlo y estar tratando de sacarle jugo y ordeñarlo. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Mesa Horizontal. La verdad es que a mí se me fue como agua. Creo que darle un peinazo a todos los temas que pues son parte de una narrativa y de una historia que es interesante ver en el corte de caja de lo que es en este momento el reporte que nos hace Metrix, pero que nos permite tener proyecciones interesantes hacia lo que será la conversación digital en las próximas semanas y en los próximos meses. Ya estamos instalados en un año electoral. El 6 de junio, pues es la madre de todas las batallas. Los que quieren que gane López Obrador, pues le van a echar todos los kilos. Los que no quieren que gane López Obrador, igual. Pero bueno, estarán involucrados obviamente en las redes sociales y tendremos como siempre a Metrix dándonos esa orientación de qué es lo que está opinando y diciendo la gente. Muchas gracias, mi querida Jimena Céspedes. Gracias como siempre por la orientación y por las luces de la conversación digital que nos das. Agradecemos a Metrix. Y obviamente muchas gracias, mi querido Amado Avendaño, por estas identificaciones de cómo ha estado la discusión en los medios y sobre todo qué es lo que están diciendo los líderes de opinión. Yo le agradezco muchísimo a Radio 13 Digital, le agradezco a Diario de Confianza por la oportunidad de presentar
como cada martes a las 9 de la noche en Mesa Horizontal, y los invito a que nos veamos el próximo martes aquí, donde todos tenemos algo que decir. Que tengan una feliz noche y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Saludos.